En estos días, casi desde que apareció el cuerpo, alguno podrá decir, o sobre todo a partir de los dichos de una candidata, pero uno cree que esto en verdad ya venía de bastante atrás y que en todo caso se potenció, se retroalimentó con la ola de insultos, de ataques, de maniobras de los medios. En estos días, decía, uno escuchó a mucha o atendible gente decir que entre los argentinos se quebró cierto contrato social, cierto acuerdo de base mínimo, en torno de algunas cuestiones que ya habíamos superado como factor divisionista. Esa hipótesis señala que alrededor de todo lo que sea o huela a terror de Estado, a la palabra desaparecido, a impunidad de las fuerzas represivas, a complacencia o complicidad de las autoridades en el uso desmedido de su capacidad violenta, esta sociedad tenía el mérito casi particular de un nunca más extendido. Un piso de reacción contestataria inmediata, firme, como lo reveló, para ir muy cerca, la movida contra el 2x1 de la Corte o las propias marchas enormes que exigieron esclarecimiento del caso Maldonado. Más las movilizaciones agrandadas en los 24 de marzo, la permanencia de los juicios contra los genocidas, las condenas que persisten, el repudio inmediato que despierta cualquiera que haga pública una defensa o siquiera minúscula justificación de la dictadura. Por el contrario, o algo así como por el contrario, uno sigue creyendo que esa base de respuesta indubitable, de reacción pensada o instintiva, se corresponde con las notables minorías intensas del pueblo argentino. Lo fueron los grupos de la resistencia peronista desde la fusiladora, lo fueron las gloriosas madres que eran las viejas locas cuando en pleno genocidio comenzaron a dar vueltas en la plaza, por citar a dos de los emblemas más conmovedores de nuestra historia. Las mayorías silenciosas, en cambio, fueron moviéndose, se mueven, al compás de un humor circunstancial que a veces se correspondió con la lucha de los sectores significativos y otras veces representó el peor rostro de la indiferencia, el silencio, la insolidaridad. Hoy, esto sería lo esperable, cree uno, el caso Maldonado debería articular a esas minorías intensas que se movilizan, que desde un primer momento reclamaron contra lo que a todas luces fue y es un encubrimiento criminal del Estado, y a una mayoría observadora que fuera capaz de volver a hacer eje en límites que no pueden ser atravesados, so pena de algún castigo ejemplar para los encubridores. No parece que sea así, y de ningunísima manera lo estamos diciendo por la presuntamente escasa influencia que la aparición del cuerpo de Maldonado tendrá en los votos de mañana. Hay un componente, eso creemos, que excede a esa especulación. Una especulación que es todo cuanto preocupa al gobierno. Un gobierno presto para haber cancelado de inmediato sus cierres de campaña como cobertura de la decisión preventiva mayor, que fue el bozal impuesto a la doctora Carrió frente a lo improbable de controlar sus asombrosos exabruptos. Unos exabruptos que ni tan solo pueden detenerse
pudieron detenerse frente a los periodistas que le hacen el coro, o será que justamente fue eso lo que la potenció en sus exabruptos. El elemento que, nos parece, supera a esas conjeturas al paso, es un clima por el cual volvió a quedar habilitado decir literalmente cualquier cosa, operar desde los medios dominantes con todo tipo de recursos para sembrar sospechas sobre la víctima y las víctimas, inventar grupos terroristas, delirar a sabiendas, y que todo eso se pueda construir alegremente porque son contestes, los encubridores, de que en la mayoría silenciosa hay plafond para hacerlo. De que el odio, la revancha, los argumentos racistas tienen algo más que una recepción favorable pero vergonzante. Como decíamos hace un par de sábados, como que paga bien mostrarse con lenguaje facho. E incluso con una displicencia que en otro momento hubiera sido marcada como inadmisible. En unos varios memes y recuadros de humor gráfico se ironizó con policías a garrotazo limpio y detenciones arbitrarias diciéndole al manifestante: discúlpame, pero estamos de campaña. Pero no fue ficcional, como decíamos también el sábado pasado, que el ministro de Justicia de la Nación exculpara a Carrió cuando la candidata dijo que Maldonado estaba en Chile en un 20% de probabilidades. Esa frase que, como advirtieron algunos colegas de simpatías gubernamentales, pero con honestidad profesional, en todo sistema republicano más o menos serio, le hubiera costado a Carrió ser inmediatamente citada de oficio para aportar las pruebas de su dicho. Afirmó Germán Garabano: recordamos lo necesario de entender que Carrió dijo lo que dijo porque estaba en campaña. Eso no fue ficcional, es decir, porque eso es lo que quiere escuchar la amplia franja de votantes oficialistas y de adyacencias. Es decir, que Maldonado anda por ahí seguramente custodiado por mapuches subversivos. No es sinceridad lo que le falta, es seguridad lo que le sobra. Seguridad, conscientes de que, así sea alrededor de aquello que en el grueso de los argentinos suponía un contrato social de nunca más, ciertos límites pueden volver a correrse. ¿En aras de qué? ¿De que mientras no gane la yegua todo vale? ¿De eso? ¿O acaso no estamos leyendo y escuchando a diestra y siniestra, no solo por vía de trolls manifiestos, que al cuerpo lo tiró la alianza del kirchnerismo con los sucios mapuches justo en la semana antes de las elecciones? Y lo que se viene, o en rigor ya está, es que la culpa es de los indios y del fumón ese que se metió en lo que no tendría que haberse metido y que se debe haber ahogado. Ni siquiera cuenta lo que dejó correr el mismo gobierno, quiero recordar. El mismo gobierno dejó correr esta semana que Gendarmería pasó la factura y tiró el cuerpo al verse rodeada por las evidencias. Y ergo rompió el pacto de silencio, cercada, además, por un juez confiable, competente, que asumió la causa porque la presión de los luchadores imprescindibles llevó al desplazamiento del impresentable juez anterior. Ni eso. Ahora lo importante, lo que van a instalar, es que fueron los indios. Construirse que así fue. Seguir construyéndolo. Bueno, Maldonado, mira, será cursi, pero es así. Y son momentos para seguirse juntando entre los imprescindibles. Una amiga me recordaba
una frase de la socióloga Dora Barrancos en una nota que le hicimos. Dejemos el pesimismo para tiempos mejores.